Listo. Bien, entonces me presento, no te preocupes. Algunos me conocen, otros no, pues mi nombre es Javier Norte, soy físico, maestría en física, doctorado en física, todo en la Universidad Nacional. Estoy vinculado ahí al grupo de fenomenología de partículas elementales. Mi línea de investigación es altas energías. Estoy todavía intentando trabajar en eso. Ya me gradué hace más de 3 años, 2 años. Entonces, para poder desvincularme con la divulgación, con la academia y solo dar docencia, entonces me gusta dar charlas de divulgación. Hoy voy a contarles un concepto complejo de explicar. Muchos físicos le huyen para contar lo que es la entropía. Yo hoy les voy a hacer una especie de narración lo más folclórica posible, pero sin alejarme de las herramientas y la rigurosidad física. Le coloqué entropía atómica y no atómica. El contenido de la charla, pues voy a darles primero la motivación. Como siempre voy a hablar de parte de la historia de la entropía. Me concentro en el modelo no atómico, observando el ciclo de Carnot y generando la formulación de la segunda ley, enfocándonos en el problema de esa época, que era explicar motores, cómo funcionan ciclos cerrados. Luego, de manera histórica, pues vamos a la parte atómica. De nuevo, historia. Nunca debe faltar darle la importancia a las personas y los tiempos en que se creó este tipo de teorías. Y en la parte atómica es necesario hablar de la probabilidad. No los voy a llevar a la mecánica estadística, pero les voy a dar una repasada muy por encima de algunos conceptos esenciales para la explicación de la entropía. Utilizo el libro de un hindú, de un indio, donde da un ejemplo muy bonito sobre la segunda ley y los sentidos. Es un experimento hipotético, pero nos acerca muy bien al concepto de entropía. Para culminar, pues ya les hablo de la interpretación estadística y les muestro el principio de Boltzmann en un gas en expansión. Por último, pues dejo unas conclusiones que para algunos físicos son preguntas abiertas. Todo lo que diga acá en conclusiones pues puede ser usado en mi contra, porque es un poco de conjeturas de las implicaciones de la segunda ley. Algunos físicos están acordes, otros no. Hay múltiples versiones sobre eso. Ya se van a dar cuenta que las conclusiones no es como aquí está presente la segunda ley, sino sus implicaciones en conceptos tan sencillos o tan cotidianos como el tiempo. Afortunadamente aquí no hay física. Hay uno por allá atrás. Hay uno por atrás que contradice. Pero bueno. Continuemos. Entonces, esta es más o menos la estructura de la charla. Si tiene alguna duda, no duden en interrumpir. Así se forma dinámica la charla como tal. No lo vamos a dejar para el final porque algunos detallitos se me pueden estar saltando y sus preguntas me pueden orientar otra vez a la idea que quería mencionar. Entonces, la primera, la motivación. Pues lo primero que decía es que la entropía para todos es un mito. Todo el mundo habla de trabajo, de fuerza, de energía, como cotidiano, como yo logro levantar este pupitre, llevarlo al otro salón, pues yo logro realizar un trabajo, logro a partir de comerme una manzana tener cierto tipo de energía para poder levantar esa silla, pero jamás vamos a hablar de entropía de manera cotidiana. Entonces el mito que viene ahí es que no es una palabra común en nuestro lenguaje. Entonces, para explicarlo cada vez que hablan de entropía, no, ya este man es un científico, ya va más allá del más allá, esto
no va conmigo, no lo voy a entender, pero eso es un mito esencial. Lo otro que me motivó es porque hay preguntas como ¿por qué aumenta siempre la entropía y de qué combustible se sirve para aumentar? Lo primero que les vienen a decir en los cursos de termodinámica es que la entropía siempre aumenta. Pero ¿de qué viene? ¿Por qué aumenta? ¿Qué es lo que viene debajo para ese incremento? Lo otro que me motivó es que cómo puede esta magnitud física producirse siempre, ¿sí?, sin ninguna fuente de alimentación aparente, es decir, sin nada que esté alimentando, como hablando de energía para que ocurra el movimiento, siempre va a existir la entropía. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace producir esa magnitud física? Entonces, esas son las preguntas que me llevaron a armar este tipo de charlas. La entropía, no alejarnos de ese concepto tan raro y evitémoslo, y cada vez que hablemos de entropía, pues cambiemos de tema. No. Brian Greene dice en uno de sus libros, uno de los misterios sin resolver más profundos de la física moderna es la entropía. Es un concepto que le concentra a muchos físicos frente a su explicación, hacia sus cálculos de entropía. Entonces vamos a dejar algo claro. La segunda ley que viene asociada a la entropía es básicamente una ley de probabilidad. Si sabemos algo de probabilidad, vamos a entender algo de la segunda ley. Lo segundo, las leyes de probabilidad son básicamente leyes del sentido común. Por ende, pues la segunda ley, o la entropía, es sentido común. Vamos a intentar explicarlo así. Viene la parte histórica. Entonces, cuando se comenzó a trabajar en la parte termodinámica, aparecían leyes que me asociaban el volumen de un gas con la presión del mismo. Entonces ahí iba a aparecer una fuerza en esta ley de Boyle que me asociaba que la presión en el gas por el volumen era una constante. Yo podía asociar la cantidad de un gas con la presión que puedo medir sobre ese gas. Entonces aparecen ya conceptos como presión y volumen, que son medidas o magnitudes extensivas e intensivas. Entonces el volumen es una medida extensiva. ¿Qué es extensiva? Que depende del tamaño del sistema. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de medidas intensivas, podemos hablar de la temperatura, algo que está asociado a la parte interna del sistema, pero no va a depender de su tamaño. El volumen es una magnitud extensiva, una propiedad del sistema extensiva que depende de su tamaño. Pues la entropía se comporta igual al volumen. La entropía es una propiedad extensiva, depende del tamaño del sistema. Entonces voy, para poder intentar explicar ese tipo de presión dependiendo del volumen, esa relación, él crea un argumento en términos de una velocidad cuadrática promedio con respecto a la densidad de ese gas. Entonces habla de esa velocidad promedio en X, Y, Z, y entonces él habla de una presión promedio cuadrática para intentar explicar la relación. Como la densidad es la masa sobre el volumen, entonces iba a intentar explicar la relación de que P por B era igual a constante. Eso lo hace en 1660, luego concluida de manera general con Bernoulli en 1732 sobre las velocidades promedio. Luego vemos una propiedad intensiva, una magnitud intensiva, que es la temperatura. ¿Sí? Muchos la estudiaron, crearon los Celsius, los Fahrenheit como tal. Al principio lo llamaban ustedes grados centígrados, pues eso se reformó, ya grados centígrados no. Eso, el estilo de Maduro, los centímetros de segundo, no sé, eso no.
se habló con su escala. Entonces cada vez que hablemos de temperatura, pues lo estamos asociando a una escala, a una medida, o en Fahrenheit o en Celsius. Si nosotros tenemos el punto de congelación del agua, ¿sí?, o el punto de ebullición del agua, que son los cambios de estado que podríamos ver, entonces generó una escala de 0 a 100 y habló de los 100 grados Celsius y los 100 grados Celsius como tal. Llegó a armar estas escalas, apareció el Charles en el siglo XIX y encontró también otro tipo de relación entre el volumen y la temperatura, y encontró que era de manera lineal la relación entre el volumen y la temperatura y que había una constante de proporcionalidad que depende también de la cantidad de gas. Lo interesante de la ley de Charles, encontró un numerito ahí que se llamaba el 273, lo cual veíamos en la relación de volumen contra temperatura. Tenemos una relación lineal. Pues acá esta flechita es como si viéramos ese tipo de fuerza que hay interna dentro del gas para poder cambiar esa propiedad intensiva que se llama la temperatura. Y todas estas líneas que dependen de la cantidad del gas estaban con una convergencia. Entonces Charles encontró esta ecuación de la relación entre el volumen y la temperatura y logró mostrar que existía una temperatura absoluta. Ese es el cero absoluto, donde ya no logre un movimiento de las partículas. Charles fue el primero que lo asoció, luego lo tomaron con Kelvin y lograron armar una escala de ese cero absoluto similar a Celsius y a Fahrenheit como tal. Pero Charles vio este tipo de convergencia en la relación volumen contra temperatura. Combinando estas dos ecuaciones, que presión por volumen es igual a una constante, y esta constante, cuando hablamos de la temperatura absoluta, le estamos quitando este 273, estamos haciendo un rescalamiento. Entonces hablamos de la temperatura absoluta. Esta constante de proporcionalidad depende del número de moles del gas, y esta constante se llama la constante de los gases, que es 8,31 joules por mol por Kelvin. Acá, reuniendo la ley de Charles y la ley de Boyle, ¿sí?, comenzaron a generar una interpretación estadística de la presión, y apareció Boltzmann. Entonces intentó mirar cómo es la energía cinética promedio de estas partículas y lo asoció a la temperatura como tal. Entonces acá aparece la parte estadística de esa propiedad intensiva. Yo colocaba el termómetro, veía que era 60 grados Celsius y ya. Ahora necesitamos explicar por qué está ese tipo de temperatura. Para hablar de ese tipo de temperatura en el gas, intentaron hablar de una energía cinética promedio de las moléculas, cómo se mueven. A mayor temperatura, mayor energía cinética promedio, se mueven más rápido. Menor energía cinética promedio, se mueven más lento, entonces voy a tener menor temperatura. Va a llegar a un punto en que las partículas, lo que está ahí, deja de moverse, y entonces puedo tener una temperatura en el cero absoluto, donde ya no hay movimiento interno en el gas. Entonces acá, al hacer eso, con una constante de Boltzmann de 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, se llegó a una relación en 1811 con Avogadro de esa constante del gas en términos de la constante de Boltzmann multiplicado por algo que llamaba el número de Avogadro, el 6.023 por 10 a la 23 partículas por molécula que tenía, y ahí comenzó a hablar de una parte atomista, ya comenzó a hablar de unas pequeñas partículas que están contenidas en el gas, y ya no lo estamos viendo como una propiedad de un sistema global, sino ya estamos viendo la propiedad de un montón de partículas confinadas en una región. Entonces ahí nos vamos a concentrar
como ya les conté históricamente más o menos, a la relación de presión, volumen, temperatura. Apareció el número Avogadro. Entonces vamos a ver primero la versión de un modelo no atomista de la entropía. Entonces aparecen las máquinas térmicas, aparecen los motores como tal. Carnot, ¿sí?, crea hipotéticamente una máquina de calor ideal, donde me puedo ir por un proceso adiabático como tal y crear un ciclo cerrado para poder explicar una máquina térmica. Al mismo tiempo, William Thomson, que es más conocido como Lord Kelvin, ¿sí?, intentó formular una segunda ley de la termodinámica frente al movimiento perpetuo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, Clausius, esto fue en el 50, en el 49, entonces hablaba sobre cómo eran procesos en ese tipo de motores térmicos. Entonces ellos se concentraron en cómo funciona un motor y qué propiedades yo le puedo asociar a ello. Llegaron las leyes de la termodinámica y se enfocaron en movimiento perpetuo y en el flujo de calor. Clausius en esa época comienza a estudiar en los motores una cantidad que depende del calor y depende de la temperatura. Ahorita más adelante, pues yo sé que van a preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? ¿Por qué yo estoy hablando de calor y no estoy hablando de temperatura en los mismos términos? Como tal. Pero por el momento vamos a mencionar que Clausius tiene esta relación entre calor y temperatura para las máquinas térmicas e introduce el concepto de entropía en 1863. Entonces esta es la parte histórica del modelo no atómico de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces enfoquémonos en el ciclo de Carnot. Entonces yo llego en un ciclo, vamos a considerar que esto es un pistón. Entonces el pistón genera una expansión, ¿sí?, luego sigue expandiéndose el gas, luego genera una compresión y luego se genera otra compresión. Entonces estoy moviendo el émbolo, el pistón, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Yo puedo aumentar la temperatura como tal, ¿sí?, pero no puedo aumentar el calor interno. ¿Por qué? Aparece la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica me dice que yo puedo tener una energía acá en el gas, que es la energía interna. Eso está asociado al calor que puede generar ese gas y al trabajo que produce. Entonces acá, yo llegué y calenté el material, calenté, le puse acá a la estufa y entonces el gas comenzó a aumentar su energía interna porque yo le hice una transferencia de energía térmica, una transferencia de calor. Entonces acá, ¿sí?, comenzaron a moverse las moléculas más rápido, entonces comienza de alguna forma a expandirse este gas, a mover el pistón. Como se mueve el pistón, está generando un trabajo. Entonces esta inyección, este aumento de temperatura, crea una inyección de energía térmica, que lo vamos a llamar calor, y ese calor se está convirtiendo en trabajo, que es el movimiento del pistón. Luego, ¿sí?, yo ya no le genero más calor, ¿sí?, ya no le inyecto más calor a esto, pero sigue la expansión térmica. Entonces veamos acá en esta gráfica, esto es presión contra volumen, ¿cierto? Entonces acá yo puedo que aumente el volumen, ¿sí?, que aumente el volumen como tal, de un punto D a un punto C. ¿Sí? Esto lo puedo hacer, ¿sí?, en una isotérmica, es decir, en un proceso a temperatura constante.
Ese proceso a temperatura constante es el que vemos acá, el que está en rojo. Yo tengo esta isoterma. Entonces tengo acá un aumento en el volumen a temperatura constante. Luego no le inyecto calor, pero sí genero trabajo, sí aumento en el volumen. Luego se disminuye el volumen acá. Cuando se disminuye el volumen, entonces disminuyó una temperatura, entonces existe una compresión isotérmica. Después no se le inyecta calor, es decir, no generó una disminución de temperatura o un aumento de temperatura, sino una energía interna acá prevalece y eso se convirtió en compresión del gas y eso me generó un trabajo, pero no me generó inyección de calor. Entonces este es un proceso ideal donde no se inyecta calor y se genera expansiones en el volumen. Entonces ahí es más o menos la diferencia entre calor y temperatura. Entonces la temperatura es aquella propiedad intensiva que yo llego con un termómetro y yo le mido al sistema, ¿cierto? Esa propiedad de la temperatura se asocia a la energía que nosotros tenemos en las moléculas, como se mueven allá por dentro. Puedo esa energía interna convertirla en trabajo, es decir, lograr mover un pistón, un trabajo mecánico, lograr mover un pistón, o en el calor o la energía térmica que le estoy inyectando. Puedo cambiar la temperatura como tal. Entonces yo estoy inyectando calor o quitándole calor y puedo no generar calor y al mismo tiempo producir trabajo. Entonces eso está asociado con la primera ley y es intentando explicar un motor simple en un ciclo de Carnot. Es una expansión y compresión de un gas en un ciclo ideal. Esto es ideal. Se pueden ver motores diésel, ¿sí? Se pueden ver motores de combustión donde se genera la chispa con la gasolina, se logra expansión, entonces hay trabajo mecánico, se mira el calor, pero ya no se miran en isotermas o adiabáticas, ya son procesos más complejos como tal. Entonces aparece la formulación de la segunda ley con esta explicación de los motores y entonces aparece Kelvin. La formulación de Kelvin, de cómo sería una máquina térmica. Yo tengo un objeto a alta temperatura y tengo un objeto a baja temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues un objeto a alta temperatura le va a transmitir calor, ¿sí?, a un objeto frío. Pero, ¿sí?, en ese ciclo va a haber algo en la mitad que es lo que funciona el motor y va a extraer el trabajo sobre él. ¿Sí? Entonces una máquina térmica es un dispositivo que opera en un ciclo donde produce trabajo a partir de las diferencias de temperatura. Entonces esta eficiencia de esta máquina va a depender de qué tanto trabajo genero y qué tanto calor le da el objeto caliente al objeto frío. Si este objeto caliente le genera tanto calor que se convirtió todo en trabajo, ¿sí?, entonces yo voy a tener una eficiencia 1. Voy a poder concentrar de este trabajo, de este objeto caliente, de este frío, aprovechar toda la energía y convertirla en trabajo. Entonces yo tendría que la eficiencia de mi máquina sería 1. Ahí aparece el movimiento perpetuo. Si yo tengo una máquina de eficiencia 1 donde no hay pérdida de energía, todo el calor que yo le inyecte se convierte en trabajo, ¿sí?, ahí no existiría pérdida de energía como tal. La formulación de Kelvin me dice que esto no es posible. Yo no tengo máquinas térmicas de eficiencia 1. Yo tengo que el calor que yo le inyecte acá, algo se va a ir en trabajo y algo se va a ir a la temperatura, al objeto de temperatura baja. Entonces, como dice que la eficiencia de una máquina térmica no puede ser 1, entonces muestra que no existe la máquina de movimiento perpetuo. Entonces, la primera formulación no atómica de la entropía. Ahí está asociada la entropía. Esa es la segunda ley de la termodinámica.
pero todavía no vemos ese concepto mítico que llamamos entropía. La formulación de Clausius, ¿sí?, lo toma de la siguiente manera, ¿sí? No se transmite calor espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. Entonces yo tengo un objeto frío y uno caliente, y de aquí para acá, ¿sí?, yo no voy a tener este fenómeno espontáneo. Yo no voy a ver que un objeto frío le inyecte calor a un objeto caliente. Para que esto ocurra en la formulación de Clausius, es que yo tengo una máquina donde este objeto frío le está transmitiendo calor o energía térmica a un objeto caliente. Yo necesito realizar trabajo sobre ese gas para que el objeto frío me proyecte un trabajo, me aumente la temperatura a un objeto caliente. Eso es lo que es imposible, como dice Clausius. Yo no puedo ver que el objeto frío esté y le transmita energía térmica a un objeto caliente. Ahí es cuando Clausius dice: esta variación de calor que estamos observando en cierto tipo de máquinas respecto a su temperatura como tal, entonces la variación del calor con respecto a esa temperatura, obtengo un nuevo concepto medible, una propiedad extensiva, que es la entropía. Entonces Clausius es el primero que introduce el concepto de entropía, reformulando la segunda ley de la termodinámica que planteaba Kelvin con respecto a la transmisión espontánea de calor de un objeto frío a un objeto caliente. ¿Más o menos? Listo. Entonces acá comenzaron a hablarse en el modelo no atómico de procesos reversibles o procesos irreversibles. Entonces un proceso, yo tengo un sistema cerrado, ¿sí?, tengo hielo, entonces yo le puedo inyectar calor de tal manera que yo tengo agua líquida a 40 grados Celsius. Este proceso va en esta dirección. Yo no veo este proceso en la otra sin inyectar un trabajo, sin realizar un intercambio de energía con el exterior. Yo no puedo dejar este sistema aislado, que yo tengo el hielo, se aumentó de alguna manera la temperatura y entonces cambio de estado. Yo no puedo tener ese sistema aislado y ver el proceso inverso. Entonces yo tengo un proceso irreversible ahí. Y puedo tener procesos reversibles, como si viviéramos en Carnot. En Carnot, ese motor ideal, pues nosotros vemos ese ciclo que se expandía el gas, se comprimía el gas, se expandía el gas, se comprimía el gas. Entonces, en esa curva, cuando nosotros intentamos movernos en la presión contra volumen, un proceso reversible es cuando yo me puedo ir por la misma línea, aumentando el volumen del gas, disminuyendo el volumen del gas. Ahí yo pondría un proceso reversible, podría devolverme al mismo estado, a la misma configuración como tal. Pero existen procesos irreversibles, no se ve esto de manera espontánea. Pueden existir procesos reversibles, a eso se llaman un proceso que cambia infinitesimalmente, un sistema cuasi estático. Yo tengo hielo a 0 grados y agua líquida a 0 grados. Entonces, de alguna forma, yo podría moverme entre la una y la otra, ¿sí? Debido a que tenemos la misma temperatura, vamos a tener la misma. No vamos a tener variación de calor ahí. Entonces, vamos a tener en este proceso un proceso reversible. Yo podría, de alguna forma, tener hielo o agua líquida, convertirla en hielo, solo moviéndolo de manera infinitesimal de ese equilibrio. Aumentándolo un poquito del cero, se convierte en agua. Disminuyendo un poquito del cero, se convierte en hielo. Entonces ahí tengo un proceso que llamaríamos reversible. Y ahí viene la pregunta que surge en la parte del modelo no atómico, ¿sí? Es ¿en qué dirección fluye el calor? ¿Por qué va a fluir de esta manera o de esta manera? ¿En qué dirección tiene que fluir el calor? ¿Por qué
esta relación de la variación del calor con respecto a la temperatura me da una idea de en qué dirección tiene que moverse esa cantidad de energía térmica. ¿Por qué? Porque esta entropía para este tipo de procesos irreversibles siempre era positiva. Allí en el segundo caso, esa variación que se va a dar de temperatura es al interior del sistema o hay alguna fuerza externa. Este tipo de procesos reversibles, ¿sí?, serían ideales. Este sistema está aislado. Algo, entonces yo tengo el sistema aislado como tal, algo en el interior logra generar una variación de temperatura infinitesimal. Entonces en vez de tener hielo podría tener agua, ¿sí? Algo en el agua líquida que está a 0 grados se puede convertir en hielo. ¿Y ese algo Entonces, misterioso? ahora eso viene del detalle. ¿Cómo me puedo ir de acá a acá o de aquí a acá? ¿Sí? Vamos a hablar esto, no se podría explicar como que aquí hay aumento de entropía y acá hay disminución de entropía. Entonces, acá este proceso sí se ve y este proceso no se ve. ¿Por qué? Porque acá la entropía es constante en un proceso reversible. Entonces, la energía se encuentra, el sistema tiene un nivel de entropía constante. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que cambia acá? Ahí es donde aparece la visión atomista. Entonces, acá, de alguna manera, se reorganizaron los átomos así o así. Y ahora necesitamos hablar del modelo atomista, del modelo atómico. ¿Por qué podría concentrarme en este tipo de procesos reversibles de manera infinitesimal y mirar dónde se ve ese aumento de entropía y cuál de estos dos realmente es más probable? Entonces aparece el modelo atómico. Volvemos, de nuevo historia, no hay que olvidarla nunca, de fechas, de quién hizo algo, que luego se olvidan es de uno. Entonces va Maxwell. Maxwell publica en 1860 una teoría cinética de gases. Comienza a hablar sobre velocidades promedio dentro de un gas. Boltzmann, de la misma manera, construye la teoría cinética de gases, ¿sí?, como tal, y ve que la constante de Boltzmann tiene las unidades de la entropía de Clausius cuando hace su teoría cinética de gases. Aparece Brown y construye el movimiento browniano, movimiento aleatorio que existe dentro de un gas. ¿Sí? Yo no voy a tener partículas quietas dentro del gas, sino se van a mover de manera aleatoria. Entonces, ustedes ya en el grupo de caos, pues ya el movimiento browniano lo deben haber escuchado en alguna de otras charlas. Einstein luego también fundamenta esta teoría, ¿sí?, en la primera teoría del movimiento browniano. Gibbs plantea una teoría mecánico-estadística de la materia. Habla sobre cómo sería el movimiento de una partícula, posición y velocidad, y esto lo plantea frente a un número muy grande de partículas moviéndose con esta velocidad y en esta posición. Entonces eso es lo que intenta Gibbs con Boltzmann. Ahí, en esta visión no atomista, vale resaltar que vamos a encontrar la relación de Boltzmann entre la entropía y un logaritmo. Vamos a entender este logaritmo frente a los estados posibles, ¿sí?, que hay dentro de ese gas. Acá está la clave en el significado de la entropía. Entonces, en la parte no atómica es muy complejo ver esta función de estados, este desciframiento de la relación entre una entropía y unos posibles estados. ¿Qué significa este estado? ¿Qué es lo que compone este estado? Eso es lo relevante que voy a contarles para la visión atómica de la entropía. Para hablar del modelo atómico de la entropía, tengo que meterme con probabilidad. Para hablar de probabilidad, ustedes comienzan a jugar con dados.
Entonces, los primeros dados, yo tengo 2 dados y comienzo a apostar con ustedes a cuál es la suma de cada vez que yo lance los dados. Entonces, yo lanzo los dados, yo les apuesto a ustedes que la suma de eso me da 7. Ustedes me apuestan 8, 3. Entonces, aparecen los niveles de probabilidad. Entonces, yo puedo construir el 7 con el 2 y el 5, o con el 4 y el 3. Entonces aparecen las múltiples combinaciones como tal de los dados y me va a dar uno con mayor probabilidad de que caiga. Entonces acá yo tengo un resultado que vamos a llamar no específico, que tiene dentro un estado específico. Entonces acá, cuando tenemos el 7, voy a poder involucrar que tengo el 5 y el 2, el 4 y el 3, el 3 y el 4, ¿sí? El 6 y el 1 y el 6. Entonces yo puedo marcar, por ejemplo, un dado, este dado rojo y este dado azul. Cuando lo lance, yo puedo tener 1 y 6 en el azul y rojo, o 6 y 1 en el rojo y el azul. Entonces, ese estado, cuando lo voy a mirar acá, lo voy a considerar como si fuera un estado específico, que está involucrado en un estado inespecífico. ¿Qué pasa? Entonces voy a tener estados menos probables y otros estados más probables. Entonces en la suma del lanzamiento de 2 dados, vemos que hay algo más probable que otro. Pero eso todavía no nos dice nada sobre entropía, solo nos está hablando de suma de dados. Pasemos a otro juego probabilístico, que es jugar con n partículas en m casillas. Comencemos con 2 partículas, ¿sí?, en 4 casillas. Entonces yo puedo colocar las 2 partículas acá, puedo colocar las 2 partículas acá, puedo colocar una y una, puedo tener todas las combinaciones como tal. Pero ahora comencemos a pensar, ¿qué pasa si son 2 electrones y estos son los niveles de energía? Esta distribución tiene una particularidad, ¿sí? Aquí viene una estadística que es la de Fermi-Dirac y la de Bose-Einstein. Entonces, electrones no pueden estar en el mismo nivel de energía. Ya ahí aparece Fermi. Entonces la estadística de Fermi me dice que los electrones, un par de electrones no puede estar en el mismo nivel de energía. Entonces acá, si yo tengo 2 electrones mirando 4 niveles de energía, yo tengo esto asociado a Fermi-Dirac. Pero yo puedo tener bosones acá y lo podemos asociar con esta distribución. Este juego de colocar 2 partículas en 4 cajas nos está contando que yo lo puedo asociar a partículas o a átomos. Acá el problema de este juego es que yo los estoy distinguiendo. Yo puedo colocar un electrón rojo y un electrón azul, pero las partículas son a ese nivel indistinguibles. Yo no puedo saber si este era rojo o este era azul hasta que yo saque el electrón y yo lo marque. Yo puedo decir que este electrón era con el que estaba jugando, pero ya estoy afectando el sistema, entonces ya no estoy recuperando el nivel de energía. Entonces, este tipo de juegos de probabilidad de asociar n partículas con m masas, caemos en el error que pueden ser partículas distinguibles, pero ya cuando hablamos de la parte atomista, las partículas son indistinguibles. Este ejemplo de n partículas en m casillas es para contarles sobre una estadística que está asociada en la mecánico-estadística, que es las estadísticas de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein, que están asociadas a cómo voy a colocar partículas en un mismo nivel de energía. Probabilidad. Ellos dicen que no hay regla para enumerar estos sucesos elementales, es decir, yo no puedo decir cuál tiene un orden como tal. Yo puedo tener este orden, entonces no existe una regla para enumerarlos. Hagamos otro jueguito antes de llevarlos
al concepto de entropía, sigo jugando con probabilidad. Ahora hablemos de la estrategia más inteligente. Yo tengo 8 cajas y en las 8 cajas escondo una sola moneda. Este jueguito está basado en, no sé, cuando se reúnen con sus amigos, hay un juego de probabilidad que es el de las 20 preguntas. Yo le digo que estoy pensando en un objeto, animal, personaje o cosa. Y ustedes tienen 20 preguntas para saber en lo que yo estoy pensando y yo solo respondo sí o no. Inténtenlo jugar con sus amigos y verán. Entonces uno dice, no, que está pensando en un personaje. Entonces, Einstein, bueno, ahí me corcharon, estoy pensando en Boltzmann. Pero al hacer 20 preguntas, yo puedo comenzar a jugar así. Einstein, Boltzmann, ese me lleva a eliminar las 20 preguntas fácilmente. Es una estrategia mala para jugar ese juego. En cambio, yo le puedo decir, ¿es un animal? No. ¿Es una persona? Sí. ¿Hombre o mujer? Sí. Hombre. ¿Hombre? Sí. Si no es mujer, y así, comenzar a discriminar. Ese tipo de juego fue ahora escrito con probabilidad. Tengo 8 cajas y escondo una moneda. Entonces la estrategia más burda es, bueno, la moneda está en la caja 1, en la caja 2, en la caja 3, en la caja 4. Pues puedo ser muy de buenas y puedo que la primera pregunta le pegue a la solución. Pero puedo hacer una estrategia inteligente. Puedo decir, distribuir esas 8 cajas, acomodarlas de alguna forma y decir, ¿está a la derecha o a la izquierda? Entonces está a la izquierda. ¿Está arriba o abajo? Entonces está abajo. Y después, ¿está a la izquierda o a la derecha? Entonces a la derecha. Entonces con 3 preguntas yo ya solucioné dónde está la moneda. Entonces, uno con 3 preguntas ya obtiene la respuesta. Aquí con la estrategia más burda lo puedo hacer en la primera o lo puedo hacer en la 8ª pregunta. Entonces ustedes van a jugar cuando el de 20 preguntas, pues ustedes van a hacerlo con la estrategia más inteligente. Aquí, si yo aumento el número de cajas, que sean 16, entonces voy a ver qué cantidad de preguntas tengo que hacer con esta estrategia más inteligente para encontrar la moneda. Entonces yo le puedo decir, acomodar estas cajas y decir a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo. Entonces voy a tener que con 4 preguntas yo ya puedo encontrar la posición de la moneda. Si lo hago con 32 cajas, con 5 preguntas ya puedo encontrar la ubicación de la moneda. Lo relevante de esta estrategia más inteligente es que me aparece un logaritmo. Cuando yo saco el logaritmo en base 2 de la cantidad de cajas, del tamaño del sistema, yo puedo asociar a las 4 preguntas para encontrar la moneda. Entonces lo relevante acá es este logaritmo. Boltzmann pensó, ¿sí?, de la misma manera en todo un sistema y cómo de la manera más inteligente encontrar el estado de esa partícula. Entonces por eso en la ecuación de Boltzmann tenemos asociado un logaritmo. Es una estrategia más inteligente frente a unas preguntas de probabilidad. Comencemos a seguir jugando con probabilidad. Ya casi acabo probabilidad, no se preocupen, ya los intento llevar a una descripción probabilística de la entropía. Pero hagámoslo con monedas. Entonces moneda puede ser cara o cero, ceros y unos. Que no me gustan las monedas. Bueno, juguemos con dados. Entonces con dados voy a coger en 3 caras le coloco ceros y en 3 caras le coloco unos. El objetivo es que tengamos la misma probabilidad para obtener ceros que obtener unos. ¿Sí? Es la base de este juego probabilístico. Vamos a como tal. Entonces, cuando yo tengo 2 dados, ¿sí?, vamos a jugar a cuánto es la suma. Entonces yo lanzo los 2 dados o 2 monedas y entonces al principio me cayó 0, 0, luego me cayó 1, 1.
Entonces la suma de los dados es 2. Este gráfico me presenta cada vez que yo lancé los dados, ¿sí? 100 veces. Entonces estoy viendo que a veces da 0, a veces da 2, ¿sí? A veces da 0, a veces da 2, a veces da 1, como tal. Lo relevante es que en este tipo de juego, con solo 2 dados, pues va a haber un promedio, va a haber un valor que puede ser más probable. Pero aquí no se ve, entonces metámosle 4 dados. Cuando le metemos 4 dados, entonces la mayor suma es 4, la menor es 0. Y aparece en la misma combinación de cuando yo lanzo los 2 dados, que valían de 1 a 6, que el resultado más probable era 7. ¿Recuerdan? Que habían más configuraciones. Entonces acá yo solo tengo ceros y unos, caras y sellos. Entonces la mayor suma puede ser 4, que es que todos me cayeron en cara, ¿sí? Y la menor es 0, que todos me cayeron en sello. Esos dos son los extremos de cuando yo cojo los 2 dados, que me sume 2 o que me sume 12. Esos dos extremos, ¿sí?, son los menos probables. Los otros son más probables. Entonces cuando yo tengo 4 dados y los lanzo 100 veces, me estoy dando cuenta que el elemento más probable es el 2. ¿Cierto? Hagámoslo con 100 dados. Y lo lanzo 1000 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces existen fluctuaciones, ¿sí?, pero a 1000 pasos no se van a ver. En un solo paso, yo puedo haber lanzado los 100 dados o las 100 monedas y todas caer en cara. Entonces yo tengo un puntaje de 100. O lo lanzo una vez y que todas cayeran en sello. Entonces, que valga 0. Pero esos dos elementos son los más improbables. Que yo cojo los 100 dados, lo lanzo 1000 veces, va a tender a un equilibrio. Va a tender al sistema más probable, al estado más probable. El estado más probable pues va a ser n medios. Entonces si yo tengo que esto es 100, entonces la probabilidad de la suma es 50. ¿Sí? Yo puedo hacer la misma simulación, otra simulación, lanzarlo otras 1000 veces, otra vez esos 100 dados y vuelvo a tener la misma tendencia. Aquí es lo que podemos ver de manera intuitiva, que es la entropía. Ustedes pueden tener un gas y tenerlo con cierta energía, con cierta distribución, ¿sí?, pero ese gas se va a acomodar al estado más probable. ¿Por qué? Porque tiene todas esas combinaciones de todas las ubicaciones, de todas las energías cinéticas, una más probable. Entonces la naturaleza, ¿sí?, le dice que el evento más probable, ¿sí?, es ese estado de equilibrio. Entonces aquí vemos que rápidamente tiende a un estado de equilibrio como tal. Entonces podríamos llamar una entropía probabilística. Tiende a ese estado de mayor probabilidad, que sería n menos. Lo relevante acá es otra cosa asociada a la entropía, que es la información. Yo comencé este jueguito con todas en cara, con todas en serie, todos son ceros, o todos los dados marcando 0. Entonces, al principio tengo 0. El sistema se comienza a reacomodar de esa condición de equilibrio y tiende al estado más probable. Pero yo pude haber colocado todo a 0, pude haber comenzado en 100, que la suma me diera 100. Entonces se aleja de ese estado inicial y tiene que tender al estado de equilibrio. La entropía, a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, me va a generar pérdida de información. Si yo veo acá en los 600 pasos, 800 pasos, 1000 pasos, yo no sé cuál fue la condición inicial del sistema. Yo no tengo si comenzó en ceros, todos en ceros o todos en 1, los 100 dados, ¿sí?,
después de cierto tiempo logro perder esa información. Entonces la entropía también tiene que ver con esa pérdida de información del sistema y con aquel estado más probable que hay en la naturaleza. ¿Más o menos? Es la primera vez que les hablo de qué es la entropía. La entropía tiene que ver con este estado de equilibrio. Ahí es cuando algunos hablan de siempre y nunca. Cuando ustedes, un vaso de vidrio cae al suelo, ¿sí? Entonces se rompe. Eso siempre va a pasar. Siempre. Ese es el estado siempre. Este estado intermedio es el de siempre. La naturaleza va para allá. Pero usted no va a ver una fluctuación. Es muy poco probable de que coja la botella de vidrio, el vaso de vidrio, se reconstruya y me aparezca encima de la mesa. Es probable, pero la probabilidad es ínfima. Ahí es cuando uno habla de nunca. Eso nunca va a pasar. Eso tiene que ver con este sistema, ese equilibrio al que va a llegar, ¿sí? Es el más probable. ¿Y qué pasa si se cae en un vaso de vidrio? Pues lo más probable es que se rompa. ¿Sí? Eso es lo que siempre va a pasar. Nunca es que se reconstruya el vaso de vidrio. Ahí es cuando tengo los extremos, cuando todo me marcó 100 o todo me marcó 0. Eso no es probable, no es posible. Listo. Acá viene otro experimento hipotético que hace este indio con los sentidos. Entonces comencemos con la visión. Cojamos los mismos dados y pintémosles 3 caras blancas y 3 caras negras. Y cogí los 100 dados y los lancé. Voy a ver, en un principio, si todos eran blancos, pues voy a ver que la mayoría son blancos. Vuelvo a lanzarlos, pues la mayoría son blancos y negros. Vuelvo a lanzarlos, blancos y negros, de tal forma que ya mi visión, pues ya no va a haber blancos y negros, sino va a haber una especie de gris. Es lo mismo de ceros y unos, pero llamemos ese gris como si fuera el 50, como si fuera que la suma de los dados me da 50. Lancé 100 dados, entonces la suma más probable es 50. Yo no sé qué pasa con uno de esos dados. Esos estados se llaman específicos. Yo sé que la suma de todo eso llegó a un estado en específico que es el de 50, que es el estado más probable. Entonces, cuando yo bote los 100 dados, blancos y negros, pues yo voy a ver grises. Mi visión va a ser que vea, después de tantos lanzamientos, voy a ver gris. Hagámoslo con el olor. Entonces, el olor a hojas secas y a rosas. De alguna manera, yo logré impregnar el olor en 3 caras del dado, ¿sí? Un olor a hojas secas y el otro olor a las otras 3 caras a rosas. Entonces, cuando yo lanzo los dados y voy a mirar cómo quedó, qué olor tiene, si coloco todo como hojas secas, cuando yo lo lance la primera vez, pues voy a sentir esas hojas secas. Cuando yo lo lance más veces, pues va a generarse una mezcla con el olor. Va a generarse una mezcla entre esas rosas y entre esas hojas secas. Entonces lo que yo voy a percibir es un olor intermedio entre hojas secas y rosas. Después de lanzar varias veces el dado, entonces yo voy a tener ese suma de los dados 50, es decir, va a tender a un olor. Luego experimentalmente, cuando nosotros percibimos el olor, realmente estamos hablando de moléculas como tal. Y eso podríamos ver a qué nivel estamos detectando. Si está generando una molécula que olora a rosas a olor a hojas secas. Entonces, la pérdida de información va relacionada más con la parte de la percepción. Este es un experimento hipotético, ¿sí? Porque realmente yo no puedo coger un dado, impregnarlo hojas secas por un lado y a rosas a otro, porque ya de una vez me aparece la entropía y logra equilibrar un olor. Me aparece que cuando yo
tengo el dado, pues ni me huele a hojas secas ni me huele a rosas. Este es hipotético de que yo puedo coger, lo lancé y cayó en este lado, ahí huele a hojas secas. Lo de la pérdida de información viene que al principio yo tenía unos dados y todos los tengo en hojas secas. El estado inicial es relevante cuando comienzo a lanzar los dados. Entonces yo comencé que la suma más probable es 0. Todos están en ceros. Cuando yo comienzo a lanzar los dados, pues la mayoría son hojas secas, pero uno que otro va a saltar a rosas. Lo lancé tantas veces que ya no se distingue entre hojas secas, ¿sí?, o rosas. La pérdida de información del sistema se da en que ya no sabemos si realmente esto comenzó con hojas secas o con rosas. Yo pude haber comenzado eso en rosas y a medida que evoluciona aparece un estado mezclado. Ese estado de equilibrio, ¿sí?, es a lo que me hace tender la entropía. La entropía me va a generar un estado de equilibrio de mayor probabilidad. Si no les gusta entonces el olor, hagámoslo con el sabor. Tengo ácido y dulce. Volvemos. Entonces tengo 3 caras untados con algo ácido, 3 caras untados con algo dulce. Tengo el primer estado inicial, que es el ácido. Entonces yo pruebo los 100 dados y todos están en ácido. Lanzo los 100 dados y algunos me pasan al estado dulce. ¿Sí? Entonces yo podría ver cómo evoluciona el sistema. Después de lanzar varias veces los dados, ¿qué va a pasar? Pues yo no voy a poder discriminar si era dulce o ácido. Entonces se acostumbra. ¿Qué es lo que pasa? La entropía llega y le dice, eso no es ni dulce ni ácido. Llega, usted al mezclar eso, de alguna forma llega al estado más probable, al estado de costumbre, al estado de equilibrio. Entonces, pasemos ya a la temperatura. Este es hipotético porque voy a coger 3 caras calientes y 3 caras frías y lanzo el dado. Entonces tengo todo frío, los 100 dados fríos como tal. Esto es hipotético porque si yo tengo un dado y tengo una cara fría al lado de una caliente, pues me aparece de una vez la segunda ley de la termodinámica y me dice que va a llegar a un equilibrio térmico. Entonces no podría tener la sensación y el dado ya queda con una sola temperatura. Esto es de alguna manera, por eso es hipotético, de que una cara esté fría y la otra caliente. Algo logré aislar. Vuelvo a hacer el mismo jueguito y entonces ¿qué ocurre? Yo lo lancé 100 veces como tal, lo lancé 1000 veces 100 dados y entonces va a llegar a un sistema de equilibrio. Esto le estoy hablando de 100 dados, pero ahora pensemos con el número de Avogadro. El número de Avogadro es 10 a la 23, un 1 seguido de 23 ceros. Yo ya no tengo 100 dados, yo ya tengo 10 a la 23 dados. Y yo ya no tengo ni olor, ni sabor, ni gusto, sino ahora vamos a hablar de mecánica. Cuando yo tengo una pelotica, yo le puedo definir posición, le puedo definir velocidad, le puedo definir aceleración, cualquier cosa a la pelotica, cinemáticamente. Pero tengo 10 a la 23 peloticas. Y cada una, ¿sí?, cada uno de esos dados va a ser un estado posible. ¿Qué pasa cuando yo tengo ese 10 a la 23 dados y la naturaleza funciona? Pues se va al estado más probable. Se va a aquel sistema de equilibrio que es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces la entropía me habla de aquel conteo de posibles estados y escoger de todos esos posibles estados. Voy a hacer la pregunta inteligente: ¿cuál de todos esos posibles estados se encuentran las n partículas? Ahí aparece el logaritmo de todos esos posibles estados. Entonces, hablemos de entropía. Ya casi concluyo. Ya para no dormirlos, ya vienen más ecuaciones. Intenté que este sistema hipotético pues es sacarlos de las ecuaciones, pero la física tiene ecuaciones. Entonces pensemos en una interpretación estadística. Vamos a hablar de la entropía como una función del número de configuraciones.
yo tengo todas esas partículas con ciertas configuraciones, con ciertos estados, a cierta temperatura, con cierta presión, con cierta velocidad, cualquier propiedad intensiva o extensiva que yo quiera medir. Entonces voy a tener múltiples configuraciones. Entonces la entropía es una función de ese número de configuraciones. Se evidencia que la entropía y las propiedades de configuraciones, ¿sí?, que la entropía y el número de configuraciones son propiedades del sistema. La entropía va a aumentar a medida que aumentan el número de configuraciones. La entropía es una función extensiva, esto siempre lo llevo aclarando porque es igual que el volumen, depende del tamaño del sistema. Entre más grande el sistema, entonces voy a tener más entropía. Entre más pequeño el sistema, voy a tener menos entropía. ¿Sí? Voy a considerar dos contribuciones, dos sistemas, un sistema A y un sistema B. Entonces cada uno tiene su entropía. Si yo quiero unir esas dos configuraciones, estas dos entropías, entonces voy a tener una entropía final. Si yo veo ahora como probabilidad de cada una de esas número de configuraciones, yo tengo un sistema, unas partículas en una cajita, y tengo otras partículas en otra cajita. Cada uno tiene un número de configuraciones, un número de posiciones, un número de velocidades, tengo un número de configuraciones. Cuando yo lo mezclo, entonces aparecen las probabilidades. Entonces, ¿qué pasa con la probabilidad? Pues se multiplica. Si yo tengo una vez un medio, entonces quiero ver al estilo, bueno, digámoslo así, tengo balotas negras y balotas blancas. Ustedes hicieron ese ejercicio de probabilidad. Yo saco una balota negra, ¿cuál es la probabilidad que saque una blanca? Entonces, están conectadas las probabilidades. Eso tiene que ver con el número de configuraciones y la configuración de A o la configuración de B me va a dar una configuración final. Cuando vemos esa relación, que si yo tengo la entropía como una función de ese número de configuraciones, que va a ser igual a esa función de la multiplicación del número de configuraciones, o sea, yo puedo escribir como la entropía final igual a la entropía en A más la entropía en B. Entonces tengo que esa función, que yo tengo una multiplicación y una suma de ese tipo de funciones, pues la que se comporta así es la estrategia más inteligente de la naturaleza, que es el logaritmo. Boltzmann habla de esa estrategia, de aquel número de preguntas que yo hago para detectar el estado posible en esa configuración. Entonces va a depender del logaritmo y del número de configuraciones. Y lo multiplica por su constante de Boltzmann para asociarlo con la entropía que me decía Clausius, como tal. Entonces, entendamos esto mejor con pepitas. Un gas. Entonces, un gas en expansión. Vamos a encontrar que yo tengo todas a la izquierda, todas las partículas a la izquierda y nada a la derecha. Quito la división, entonces yo tengo un volumen 1 como tal, y acá tengo otro volumen. Cuando yo quito esto, entonces aparece la probabilidad. ¿Qué pasa con la probabilidad? La probabilidad es que yo puedo ver esta partícula como tiene energía cinética, como se está moviendo de manera aleatoria, puede pasar a la derecha o puede quedarse en la izquierda. ¿Cuál es el evento menos probable? Pues que cojan todas estas partículas y se acumulen a la izquierda. Eso no lo voy a ver. Las moléculas, como se están moviendo, el evento más probable, como es en múltiples estados de todas esas partículas, ¿sí?, va a tender a acomodarse, pues es que acá se expanda el gas, ¿cierto? Entonces viene que quito el gas, se expande el gas debido a que esta función, este número de estados es más probable. Es más probable que yo tenga cantidad de partículas a la izquierda y a la derecha, no todas a la izquierda teniendo en cuenta este espacio en el que se pueden mover. Entonces, si yo quité la rejilla acá,
Entonces, este estado es el menos probable y comienza a moverse al estado más probable, comienza a ese estado de equilibrio. El primer error que siempre hablan los profesores de física es que asocian esa entropía al orden y el desorden. El orden y el desorden a mí me parece un concepto subjetivo. ¿Por qué? Pues yo aquí veo estos puntos y a mí me parecen ordenados. Para usted puede ser que estos puntos estén desordenados. Pero aquí, si yo veo estos puntos, pues yo también los veo ordenados. Y para ustedes pueden estar desordenados. Entonces, el concepto orden y desorden, al cual ustedes siempre tienen asociada la entropía, a mí me parece muy subjetivo. De orden y desorden. De que por qué la entropía me habla de más orden. No, pues yo veo que aquí están ordenados de más desorden. Y aquí también están ordenados. Solo que este evento es el más probable. Este elemento es el menos improbable. Yo puedo tener, cuando ustedes mezclan ciertos líquidos de distinto color, entonces ustedes van a ver que se va llegando a un color intermedio. ¿Por qué? Porque es el evento más probable. No van a encontrarse con que todo era rojo o todo era verde. Eso va a depender de la concentración y no sé qué, pero el evento más probable es que yo logre mezclar las témperas y logre un color intermedio. Eso ocurre. No es que haya más orden ni desorden, recuerden, eso es un concepto subjetivo, sino llegó al estado más probable, al estado de equilibrio de la naturaleza. Puedo ver que esas relaciones de probabilidad pues va a depender de la cantidad de moléculas y de la relación entre los volúmenes. Entonces, cuando yo tenga el logaritmo de las posibles probabilidades de los estados entre el volumen 1 y el volumen 2, ¿dónde está esa particulita? Pues depende del volumen 2, del volumen 1. Entonces, elevado a la cantidad de partículas que esté, porque yo estoy multiplicando probabilidad, entonces puedo definir la entropía como el número de partículas por la constante de Boltzmann por el logaritmo de esa posible configuración, de ese estado en el que se encuentra la partícula entre el volumen 1 y el volumen 2. Si yo hago esto de manera no atomista, veo cómo cambia el calor en función de la temperatura. Entonces yo tengo que hacer una integral. Entonces utilizo la ley de los gases PV igual a nRT. Y llego a que n por r por el logaritmo de la relación entre los volúmenes. Entonces podría verse que si yo tengo la versión probabilística de la entropía, que sería el número de partículas por la constante de Boltzmann por el logaritmo de todo ese número de configuraciones posibles, como tal, es lo mismo que si yo lo hago en la parte no atómica frente a la variación del calor con respecto a la temperatura. Entonces no está alejado un concepto del otro, solo que si veo esta variación del calor y la temperatura no me puedo explicar la entropía. ¿Por qué la entropía, aquel concepto tan difícil de explicar, frente a probabilidad se me hace tan simple? ¿Más o menos? Entonces ya, hasta ahí lo llevo como tal. ¿Cuál es la fuente del misterio? La fuente del misterio es la entropía, es probabilística. Cuando yo hablo de la entropía en un sistema, es el estado más probable al que se puede encontrar esas partículas, ese sistema como tal. Entonces ese mito frente al aumento de la entropía siempre en un sistema, que la entropía siempre tiene que ir a un aumento porque sí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la probabilidad de un estado más posible y la naturaleza tiende a ese equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Pues donde la entropía es mayor que cero. Entonces ese misterio como tal pues ya no es tan misterio, es una función probabilística, y la probabilística es del sentido común. Entonces la entropía es sentido común.
de que voy a ver rompiéndose un vaso y no reconstruyéndose un vaso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el evento más probable? Pues que se rompa el vaso, como tal. Lo otro, que eso vuelvo e insisto para los físicos, es que no lo asocien la entropía al desorden. El orden y el desorden es algo que para mí, ¿sí? Ese concepto como tal, yo les mostré. A mí me pareció ordenado a la izquierda y después desordenado a la derecha. No es que esté más desordenado. Estoy colocando las posiciones del gas en la ubicación más probable, en la distribución más probable. Entonces no estoy ordenando, desordenando, como tal. Otra parte, que eso sí queda para estudiar porque ya es en informática, que es teoría de información, con Shannon. Shannon también llegó a ese logaritmo que es la probabilidad del logaritmo de la probabilidad. Entonces esa función de Shannon habla sobre esta entropía, esta información perdida cuando llega al estado de equilibrio. No se sabía si todos eran ceros o todos eran unos, se perdió algo de la información. Si yo tengo a 0 grados y a 100 grados, cuando se mezclen esos dos objetos, llega a 50 grados Celsius. ¿Dónde se perdió la información ahí? ¿Por qué hay pérdida de información? ¿Qué significa la entropía si yo estoy llevando al estado más probable en dos sistemas donde hay equilibrio térmico? Entonces ahí viene Shannon, que es cómo asociar la entropía a esa información perdida. Algo que vemos con varios tintos para el profesor Garzón, la entropía de la dirección, la entropía le da dirección a la flecha del tiempo. Ustedes ven que la naturaleza se comporta, un animalito muerto se degrada, ¿sí? Entonces no van a ver el sistema inverso, no van a ver un animalito que está degradándose, pues que vuelva a vivir. De hecho, la naturaleza hace que se comporte en una dirección, pero ¿qué tanto está esa entropía o ese sistema de equilibrio de todas las configuraciones posibles determinar en qué dirección se mueve el tiempo? Esa simetría temporal es algo difícil de explicar en física, pero es una pregunta que les quiero dejar mucho. ¿La entropía realmente le da dirección al tiempo? Yo puedo decir que cada vez que hablamos de este sistema aislado que es el universo, y todo el universo tiene aumento de entropía, entonces por eso todo el universo se mueve siempre hacia adelante en el tiempo. Son preguntas. Y la última, ¿sí entendimos la segunda ley de la termodinámica? ¿Me lo voy a explicar? Bien, muchas gracias. Si quieren leer La entropía desvelada, es muy bueno, sobre Arjen Ben Najim. Es el indio que les decía, tiene varios libros como tal. Este es el que está en español, tiene uno sobre la termodinámica, sobre teoría de la información. Ese es con Shannon. Me leí los 2 primeros capítulos, pero ya después de ahí para adelante comienza el profesor Duarte a perderse, pero bueno. Rife, mecánica estadística, ¿sí? El Sedna, son buenos, pero si quieren tipo de divulgación, este está en la red. Busquen entropía desvelada y el PDF está perfecto y con un montón de dibujitos empleados, un montón de animaciones. Él en esta página, todas estas animaciones tienen el código fuente. El código fuente para hacer este tipo de simulaciones para volar con dados, con el olor, con el gusto. Y por eso me involucré mucho con este libro, porque estaba buscando quién hace divulgación de entropía. Javier Santoya, que es otro físico, pero es un youtuber, entonces no le tomo mucha seriedad. Pero sobre esto, divulgación en entropía, he visto muy poco. Gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta. Pregunta. Primero tengo un comentario respecto al ejemplo del gusto. Gusto. Listo, vamos al gusto. Gusto, sí. Pero digamos que en ese ejemplo, digamos, se entiende, pero hay que tener en cuenta la percepción, porque ahí son 2 pasos, ¿no? El hipotético caso que yo pueda armar
un cubo con Y 3 también- caras ácidas y 3 caras. Entonces, a veces en mi experiencia me confundí un poco porque no es tan así que se igualen los sabores cuando uno percibe gustos. Realmente es distinto. Entonces, ese ejemplo, digamos, de las monedas fue más claro para mí. Por eso lo saco. Sí, lo que te digo, ya aquí comienza la percepción de cada uno porque pues, para algunos la parte ácida les parece dulce y la parte dulce les parece ácida. Sí, es cuestión de percepción. El objetivo era más o menos llevarlos a discriminar de que la segunda ley podría estar implícita en los sentidos. De que vamos a llegar a un sistema de equilibrio que sí, que solo puedo ver ácidos o dulces, pero yo no veo estados intermedios. Entonces el ejercicio iba más por ese lado, y un ejercicio teórico, ¿no? Sí. Las preguntas. Cuando habló del modelo atomista y que realmente eran las partículas las que se movían y eran las probabilidades de la posición, digamos, de las partículas, y surgía ese estado probable, estado más probable, se podría decir que lo que es una emergencia del sistema, o es, digamos, esa emergencia es una emergencia, pero bueno, es una emergencia que estoy viendo. Pues a ver si le entendí la pregunta. Si entendí la pregunta, pues este estado de equilibrio o esa emergencia, como lo llamas, de hecho, va a estar muy involucrado con la cantidad de moléculas. Eso es muy relevante frente a la parte atomista. Porque ya no estamos hablando de 100 dados 1000 veces, sino ya estamos hablando de 10 a la 23 dados con múltiples configuraciones, como tal, múltiples formas de que se pueden acomodar como tal. Sí. Y digamos, en el ejemplo, digamos, se me ocurrió cuando habló de la posición, y yo para ilustrar la emergencia. Si yo tengo unos peces que se ponen en cardumen, el estado más probable de los peces que tienen un comportamiento en cardumen es que estén en cardumen. Entonces, ese estado de cardumen es una emergencia de unas reglas que tienen los peces para formarse así. Entonces, mi pregunta sería, ¿se podría decir que hay unas reglas en las partículas, en cada partícula que hace que la entropía surja? Sí, es como estilo, hablamos de las leyes de Newton. La ley de Newton se cumple, F igual a M por A. ¿Por qué no hablamos de la segunda ley de la termodinámica? ¿Cuál es la ley que se cumple? La de la entropía. La entropía en ese sistema del carbono se tiene que cumplir, porque es una ley, al igual que la ley de Newton se cumple. Pero ¿cuál es el concepto que no tenemos claro? Pues que es la ley de la entropía, que es la ley de la segunda ley de la termodinámica. Se tiene que cumplir, pero ¿por qué se cumple? Por el estado más probable. En un cardumen, podemos hablar de la segunda ley de la termodinámica como un sistema aislado, se tiene que cumplir como tal. ¿Cuál va a ser el estado más probable de que se encuentren los pececitos? Pero sí, ¿cuál ley? La segunda ley de la termodinámica. Bueno, lo de la cosa del tiempo, porque hace poco, bueno, no sé Esa es la fecha del tiempo, sí, bueno, vi como un artículo que alguien había podido ir en contra de la ley de la termodinámica. Digamos, hacer un proceso sin imprimir energía. Esos fueron los brasileros y que movieron, que lograron transferencia de calor de un objeto frío a un caliente en un proceso cuasi estático. Lo leí también de forma divulgativa, no vi el trabajo, pero eso no cumpliría la segunda ley de la termodinámica como tal. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué energía le inyectaron? ¿Hasta qué punto dejaron el sistema aislado? Si yo tengo un sistema aislado, hay aumento de entropía. Pero si yo me involucro en el sistema, puede existir una disminución. ¿Qué pasa cuando yo coloco un termostato y yo intento reorganizar la temperatura? Entonces, ahí en el termostato yo estoy generando disminución de entropía, pero estoy viendo cómo se comporta un sistema con aumento de entropía. Entonces, dependiendo de cómo interactúe ese sistema con el entorno, yo puedo hablar que si va o no en contra de las leyes de la termodinámica. No conozco bien el experimento para decirte, es que sí viola las leyes de la termodinámica y que logra sacarle todo el calor, pues logra inyectar calor con un objeto frío en un objeto. No sé cómo inyectaron eso, porque todavía están entredichos experimentos, sí, porque no lo han podido reproducir en otros laboratorios. Entonces, ese es el punto. Cuando uno tiene una ley, tiene que comprobarla más experimentos. Sí, un experimento.
que sea replicable. Entonces ahí supuestamente iba en contra de la flecha del tiempo, supuestamente Sí. devolvieron el tiempo porque fueron en contra de la... Por eso, asociando que la entropía está involucrada con la flecha del tiempo, si yo logro en un sistema aislado disminuir la entropía o pasar temperatura de una fría a una caliente, ¿sí? Pasar calor, yo estoy yendo en contra. Estoy diciendo que tenía el vaso roto y llegó y yo lo encontré acá. Estoy yendo en contra del sistema más probable. Entonces no voy con la flecha del tiempo. Eso es lo que dicen implicaciones de ese experimento. Pero digo, no lo han podido replicar en otro lado, entonces no se ha podido comprobar qué tan cierto es que lograran disminución de la entropía en un sistema aislado. Son algunas inquietudes. En la medida que pues, usamos términos y conceptos, ¿no? Entonces el concepto se supone que tiene mayor elaboración, tiene más configuración, etc. Entonces en ese sentido, la entropía es una medida de un comportamiento, de un fenómeno físico o es un fenómeno físico. Primera inquietud. Sí, sí. Pues, si quieres ver todo, porque Sí, sí, tiene sí, alguna relación ahí, que me parece interesante dejar claro. La otra cosa, el concepto de orden y desorden de la entropía ha tenido, digamos, históricamente diferentes situaciones. Una situación se refiere al hecho político, al hecho religioso, más allá del fenómeno físico. En tanto que las configuraciones que se establecen socialmente están diciendo, oiga, el desorden, ¿sí?, va en contra del orden y va en contra de la estabilidad. Entonces para eso establece un acto, para eso están las leyes, para eso, porque nos tenemos que mantener el orden. Y entonces cuando hay una revolución, pues se permite atacar, digamos, en ese sentido. Y se han utilizado mucho los púlpitos, ¿sí? Y en los púlpitos varios textos y discursos religiosos están hablando de que lo que pasó el 8 de abril fue justamente un fenómeno entrópico, que la población entró en entropía. Bueno, yo no voy a hablar de lo cierto, pero sí de lo que se va depositando en el término como si fuera un concepto y del cual se alimenta. Y entonces lo más importante es que unir nos trae el orden. ¿Sí? Entonces, corazón grande y brazos de ti, entonces ahí está. Digamos, eso se vuelve medio político, medio religioso, etcétera, y asociada a la entropía en ese sentido. Pero por el otro lado, también me parece que es interesante lo siguiente, desde el punto de vista de información. ¿Sí? Más de esas tres cosas. Porque desde el punto de vista de información, lo que persiguen los ingenieros del sistema es que el sistema esté bien informado para tomar decisiones bien jaladas. Y la ciencia clásica nos ha dado eso. Ahora los del grupo vienen trabajando el cuento de que, oiga, los sistemas complejos no importa tanto que el sistema esté bien informado, sino que quizás si el sistema está desinformado, pues puede generar más información de la que regularmente se da. Porque aquí en estos fenómenos, digamos que el sistema lo que tiende es no a quedar en un punto, en estos ejemplos que estamos viendo, sino a fluctuar muy cercano a ese punto. Digamos, el comportamiento del sistema está fluctuando ahí, y entonces Boltzmann hace el ejemplo por ahí de la arena que la coge, de la arena blanca, tal, y que la sacuden muchas veces, y que quizá a los 5 millones de sacudidas quede otra vez blanca y negra, ¿sí? Pero dice, bueno, se han acabado las uñas y seguramente nunca sucede. Entonces digamos que hay una aproximación a eso. Y una última cosa respecto a la fecha del tiempo, es que la direccionalidad de la flecha del tiempo asociada con la entropía, estaríamos aceptando estrictamente que el sistema fuera absolutamente cerrado, porque de lo contrario sus cálculos no harían. Sí, un sistema aislado. Y entonces allí es donde tomaría fuerza el hecho de que estamos hablando de una medición y no de fenómeno físico. Bien, para mí la entropía es un concepto en física como la fuerza, como la energía. Es la entropía al estilo del evento más probable. Yo podría generar una medida de la misma. Entonces, si nosotros lo arraigamos eso a un fenómeno social, ¿sí?, intentamos interpretar cómo sería el comportamiento de las masas
frente al 9 de abril estamos diciendo que las ciencias sociales son deterministas. Entonces ahí entra el conflicto. Bueno, estamos hablando del 9 de abril, entró un desorden y ese desorden lo podemos asociar a entropía. No. ¿Por qué? Yo asocio la entropía con un concepto en física de fuerza, energía, trabajo, de cómo logra un ciclo térmico, un motor como tal, su comportamiento frente al consumo de energía frente a una temperatura, o cómo se acomoda esa entropía en un estado, por ejemplo en la naturaleza, de cómo logra moldear todas esas condiciones o todos esos parámetros. En la parte social no se puede hablar de entropía. Yo no tengo definido como tal un fenómeno social de manera determinista. Para mí, la sociedad es diferente a un estado como tal, que lo pueden decir como un orden o un desorden. Por eso lo puse en las conclusiones. A veces, el primer mención que le arman de entropía es que eso es, todo tiende al desorden. Pero, vuelvo y digo, es un concepto subjetivo. Yo podría ver un estado final donde toda la posible configuración fuera un poco más ordenado que el que nosotros tenemos inicialmente. Entonces, entropía es un concepto físico para mí. La parte social no es determinista. Y lo de la flecha del tiempo es que lo que te dije al final, las conclusiones es más, son preguntas que todavía están en proceso. ¿Qué tanto está vinculado con la entropía, con la flecha del tiempo? Es un concepto para algunos importante y relevante que sí me da la dirección de la misma. ¿Sí? Para otros no, para otros ese tipo de simetría yo podría construir experimentos como el brasileño que fueran en contra de la flecha del tiempo, pero no va en contra de la flecha del tiempo, sino generaron un proceso con cierto tipo de energía con una transferencia de calor. Pues ahí que se vayan en contra del tiempo, no sé. Por eso es una pregunta abierta de las que yo dejé mucho. Que el orden y el desorden, que teoría y la información, a qué punto vamos a saber esa teoría de la información, cómo se comporta frente a la entropía. Eso sí lo estamos determinando. Yo puedo determinar la entropía de que si yo pierdo un bit, eso es un logaritmo natural de 2. Entonces ahí tengo la entropía cuando se pierde un bit. Eso está asociado a la teoría de la información porque es determinista. Pero hasta ahí llega mi conocimiento sobre las teorías de Shannon como tal. Es más, justamente iba a preguntar sobre eso. Es que en la teoría de la información, la fórmula de Shannon es prácticamente la misma fórmula de la entropía, y en los libros de teoría de la información dicen la fórmula del desorden de la información. Y básicamente cuando uno se utiliza en una de las herramientas de Machine Learning, que son los árboles de identificación, justamente para encontrar cuál es el atributo de esos datos que me clasifica mejor la información de acuerdo con cierto clasificador, sí. Falso o verdadero, por ejemplo. Entonces, ¿cuál me deja todos o la mayoría en falso y verdadero bien clasificados? Y se utiliza esa fórmula de Shannon para hacer eso. Sí, es idéntica. Exactamente. La constante de Boltzmann se multiplica por una probabilidad de que es igualita. Y si uno empieza a armar ese árbol del que te estoy hablando, se observa que efectivamente el que tiene menor desorden, el atributo que tenga menor desorden, es el que me deja mejor organizada la información. Para mí, en esa fase de la teoría de información, ya lo vería así. Estoy preguntándome en esa teoría de información cuál sería el estado más probable. Y ahí es cuando yo voy a la pregunta inteligente. De hecho, yo no tengo que hacer 20 preguntas y llegar al mismo resultado, sino que ese logaritmo debe estar asociado con el menor número de preguntas que tengo que hacer para escoger el estado más probable. Entonces, en la información yo lo vería así, como cogí ese logaritmo, la fórmula de Shannon, para coger la pregunta inteligente
de todos esos estados posibles en teoría de la información, el más adecuado. Entonces Shannon podría interpretarlo más por la pregunta más inteligente. Pero ahí lo que te digo, no es mi especialidad con la teoría de Shannon, me leí algo, pero muy intuitivo. Hasta ahí va mi idea frente a la teoría de la información de Shannon. Cuando mencionó que la entropía aumenta con respecto a la cantidad de partículas, ¿significa que es proporcional? O sea, Sí, lineal. es proporcional cuando vi el de la expansión de un gas, el de la expansión del gas, en ese caso, porque la probabilidad va a depender de la relación entre los volúmenes y cada volumen, digamos, está a la izquierda o a la derecha. Entonces yo tengo una probabilidad de un medio y un medio, entonces tengo eso. Pero si yo tengo dos partículas, entonces yo voy a tener un medio acá, o las dos acá, o las dos acá. Entonces voy a tener un medio por un medio, que es un cuarto, que va a ser las distintas distribuciones. ¿Sí? Entonces por eso ahí me aparece a la n, que depende de la cantidad de partículas asociadas. Porque eso aparece en un logaritmo, entonces el n me aparece proporcional. Pero eso es mirando con respecto al volumen, con respecto a la temperatura. Entonces tenemos que ver cómo se asocia esa probabilidad de tener en un volumen específico 100 grados Celsius que están moviéndose las partículas en ciertas direcciones, y luego que tengo 200 grados Celsius y llegar a la temperatura de equilibrio 150. De hecho, ahí ¿por qué va a depender del número de partículas? Pues va a depender de la energía cinética de ellos, más no por el tamaño como tal. Entonces, sí, las enunciaciones que ha hecho respecto a cómo aumenta la entropía es en sistemas aislados. Sí, hago el énfasis, sí. en sistemas aislados, donde más se puede podría caracterizarse más la entropía. Sin embargo, me causa curiosidad saber en sistemas abiertos. O sea, se puede hablar de entropía en sistemas abiertos, y ahí lo asocio precisamente a lo que se mencionaba anteriormente respecto a sistemas sociales, ¿sí? Porque efectivamente es un sistema abierto. Entonces, ejemplo, yo puedo tener, un ejemplo sería un colegio, un internado a un colegio público, ¿sí? Donde en el internado pues puedo controlar precisamente el sistema sin que el exterior haga influencia, ¿sí? Sin embargo, en un colegio, digamos, público, pues hay influencia, hay variables que inciden en los agentes que están dentro del colegio. O sea, ¿cómo es la entropía? ¿Cómo la puede interpretar? Bien, entonces viene el mismo énfasis. La entropía en sistemas abiertos se puede calcular. Yo podría ver en ese sistema abierto qué propiedad vamos a ver. Entonces, vamos a ver la temperatura en un sistema abierto, vamos a ver la presión en un sistema abierto, vamos a ver por ejemplo, hay otras que se llaman la energía libre de Gibbs, ver qué tipo de propiedad voy a medir. Cuando yo veo cómo se comporta eso y logro asociarlo a la entropía, ¿sí? Yo estoy logrando tener una medida como tal. Estoy mirando una propiedad intrínseca de lo que quiero medir. ¿Sí? Temperatura, puedo medir presión como tal. Viene el detalle. Yo no puedo volver a trabajar con un fenómeno social, porque cualquier detonante, yo puedo tener moléculas izquierdas o derechas, puedo tener un aminoácido de cierta forma y yo le coloco un reactivo y se comporta de la otra forma. Si quiero compararlo con la parte social no es determinista. Usted puede tener abierto ese sistema colegio público, colegio privado, colegio jesuita, colegio cualquier catalizador cambia inmediatamente el sistema. Entonces yo no puedo generar de manera determinista un ambiente social para determinar la entropía, que es lo primero que se nos viene a la mente, que eso se desordene porque un muchacho armó el caos en un colegio público que no quería recibir clase, a asociarlo a la entropía, pero no porque no es determinista un sistema social. Pero digamos que, en ciertos factores históricos se podría decir que tiene cierto patrón, ¿no? Porque digamos,
Lo que decía él de la parte del colegio público, sí, puede que digamos sea un sistema abierto, por así decirlo, que digamos las condiciones iniciales y toda la sensibilidad que tenga el sistema sea mucho mayor a la de un convento, por ejemplo. Pero de alguna u otra forma hay patrones que se repiten a nivel de, digamos, los pequeños nichos sociales y todos ellos podrían formar un gran patrón. No estoy diciendo que sea determinista por eso mismo, pero digamos que a nivel histórico se puede representar Se puede hacer un símil, sí. Se puede hacer un Se cierto puede hacer un símil. símil. Eso no tendría como cierta... Por eso, pero al estilo de que nosotros medimos una fuerza, medimos un volumen, medimos una masa, medimos una densidad, la entropía se va a medir. En ese tipo de sistemas lo que nos estamos viendo en la parte social, intentamos colocarle algo determinista a algo que no lo es. Asociar una entropía a este sistema donde cualquier catalizador hace explotar ese sistema. Entonces, sé que lo primero que se nos viene a la mente es orden y desorden, por lo mismo, por lo que siempre han tenido el concepto de entropía asociado a eso. Pero la entropía es el conteo o la pregunta inteligente de que el sistema, en qué tipo de configuración más probable se encuentra. Se puede encontrar al cabo del tiempo. Una cosa, profe, es que, a ver, podría uno o estaría uno equivocado al decir que la entropía siempre es creciente hasta llegar al estado más probable o al estado de equilibrio, en sistemas cerrados y sistemas aislados, porque no tienen ninguna influencia. Pero sería calculable también en sistemas no cerrados, solo que no va a cumplir aquello de que puede tender al estado más probable porque puede tender al estado menos En probable. cualquier momento hay otro catalizador que vuelve otro evento más probable que el que está. Las configuraciones no tenderían a estabilizarse, podría ser en el caso de los sistemas abiertos. Los sistemas caóticos. Depende realmente de las condiciones iniciales, ¿sí? Que va a llegar a tender a un estado más probable, pero si yo le cambio las condiciones iniciales del sistema, va a ir a otro evento más probable. Entonces ahí comienza el caos. Pero la entropía es una ley que me dice que si usted tiene estas condiciones iniciales, va a llevarlo a cierto sistema de equilibrio. Si le cambio las condiciones iniciales, va a llegar a otro sistema de equilibrio, pero va a tender a un sistema de equilibrio todo el sistema. Y ahí es cuando viene, se pierde la información de las condiciones iniciales del sistema caótico. Ahí es cuando ustedes tienen que trabajar con Shannon y decírmelo a mí porque no sé. Si la probabilidad tiende a ser 1 en el caso de Shannon, entonces justamente la cantidad de información tendería a ser 0, porque de hecho el sistema está informado y entonces la variabilidad es mínima. Pero uno quisiera que estuviera cercano a 1 para tomar muy buenas determinaciones, ¿sí? Que sería parte de... El problema es que la inmensa mayoría de sistemas no son sistemas cerrados, sino que son sistemas abiertos. Y ese es el grave problema. Te quiero preguntar, tú dices como, bueno, ya es una medida excesiva, claro, digamos, ¿cómo explicarías eso para determinar la forma más probable, digamos, de la Tierra, de pues, la superficie potencial que conocemos de la Tierra, o sea, en esa unidad? Bien, entonces ahí es porque aparece implícita la fuerza gravitacional. Sí. Entonces, la fuerza gravitacional, ustedes, ¿cómo se forma un planeta? ¿Por qué se forma esférico como tal? Entonces ahí ya aparece la forma del planeta esférico, porque es la fuerza de gravedad central. Entonces usted, a partir de la fuerza gravitacional que es central, usted va a comenzar un cúmulo de masas, ¿sí? Entonces el área de menor energía, al estilo de una gota, las gotas que caen de la lluvia realmente son esféricas, porque es la configuración de menor energía posible como tal. Entonces lo mismo pasa con la Tierra. Tengo la fuerza de gravedad y la mejor configuración posible frente a esa
fuerza atractiva radial, pues es una esfera. Entonces ahí ya que tenga que ver con la entropía y de su formación, ¿sí? De cómo realmente se acomodó todos esos pedazos de masas que se fueron acumulando hasta formar el planeta, pues ahí sí voy en especulaciones ya como tal, pero realmente la forma de la Tierra es esférica por la fuerza de gravedad atractiva y por la menor configuración en energía, igual que en la gota. Bien, muchas gracias, pues gracias por escucharme un rato, espero que hayan aprendido algo hoy. Claro que sí.